Ya venía tocando empezar a hacer vídeos sobre Lombok porque está empezando a competir muy fuerte contra Bali y en algunos aspectos está ganando a Bali. Lombok, por si no lo sabéis, es una isla del tamaño de Bali, es una isla que me flipa. Ahora mismo estoy aquí, cada vez voy a pasar más tiempo en Lombok y menos tiempo en Bali. Os explicaré por qué. Así que voy a empezar a hacer también vídeos informativos sobre Lombok porque de verdad que os recomiendo muchísimo que si venís a Indonesia paséis unos días en Lombok. De hecho es que el único vídeo que tengo sobre Lombok en el canal es comparándolo con Bali, vídeo que tengo que refrescar, no porque haya nada de información errónea en ese vídeo, sino porque ahora sé muchísimo más, así que os volveré a hacer un vídeo comparando Bali con Lombok dentro de muy poco. Vamos a empezar poquito a poco. Primero, ¿por qué Lombok? Lombok es una isla mucho menos masificada que Bali. Tiene naturaleza por todas partes y es prácticamente imposible ver el caos y ver el tráfico que hay en muchas de las zonas de Bali. Tiene el volcán Rinjani, que es uno de los volcanes más grandes y más altos del mundo. El hiking es una locura, de verdad. O sea, conozco gente a la que le encanta el senderismo y lo ha hecho y, vamos, me han dicho que ha sido uno de los retos más duros de su vida, pero también uno de los más bonitos. Tenemos unas playas increíbles, tenemos unos arrozales increíbles, tenemos unas cascadas increíbles y casi todos, diría, sobre todo las playas, mucho más accesibles que Bali. La cultura Sasak es súper bonita, aquí son musulmanes, pero tienen una cultura que no puedes encontrar en ningún otro lugar. La comida está buenísima, los precios son bajísimos, tenéis un surf increíble de clase mundial, tenéis el circuito internacional de MotoGP y todo, sinceramente, es en general mucho más calmado y mucho más tranquilo que Bali. Pero vamos a entrar en materia. ¿Cuál es la mejor época para viajar a Lombok? Pues aquí coincide mucho con Bali, pero es incluso más importante que en Bali. ¿Por qué? Porque la época lluviosa es muy lluviosa y la época seca es muy seca. ¿Y qué pasa además? Que hay que tener cuidado porque si vienes después de la época seca, Lombok es completamente amarillo y en mi opinión está muy feo. Es una isla que se seca completamente. No es como Bali, que está siempre verde, incluso aunque estés en la estación seca, siempre sigue verde. Lombok no, Lombok se pone súper amarillo y súper feo, entonces es muy importante que elijáis bien cuándo venir aquí. La temporada seca va más o menos de mayo a octubre, aunque siempre se puede mover. Este año, por ejemplo, en mayo estaba lloviendo muchísimo, se ha atrasado muchísimo todo, pero este es más o menos el intervalo de meses en los que tenemos época seca. Os lo recomiendo muchísimo si venís a hacer surf, si venís a hacer el trekking del Rinjani, porque incluso este último a veces en temporada lluviosa lo cierran porque puede ser peligroso, obviamente. Y luego pues la temporada lluviosa lo mismo, de octubre, noviembre a más o menos abril, mayo. También es muy importante en Lombok, como he dicho, son musulmanes, que miréis cuándo es el Ramadán, porque si venís aquí en Ramadán todo es muy diferente, tanto para bien como para mal. Los precios son más bajos, pero casi todo está cerrado. Entonces, depende de lo que busquéis, os puede merecer la pena muchísimo venir aquí en Ramadán o evitarlo completamente. Así que, sinceramente, el momento ideal para venir a Lombok, en el caso de que seáis de estas personas que pueden elegir, yo os diría que es una mezcla de mayo, principios de junio, más o menos, porque aún no es tan turístico, aún no hay tanta masificación de turistas, aunque ya os digo que no es tanto como Bali, o sea, nunca va a estar petado de turistas. Como siempre os digo, Lombok es súper tranquilito, o sea, está vacío, nunca hay tráfico, no hay absolutamente nada, pero bueno, si podéis venir en mayo, finales de mayo, sería la época perfecta, porque además justo acaba de terminar la temporada lluviosa y Lombok está increíblemente verde. Ahora mismo estamos en mayo y nunca había visto Lombok tan bonito. Seguimos. ¿Cómo llegar a Lombok? Es muy fácil llegar a esta isla porque tienen aeropuerto internacional, que esto es algo que mucha gente no sabe, así que no hace falta ir a Bali o ir a Yakarta primero y desde ahí coger un vuelo nacional y plantarse en Lombok. Podéis volar desde Tailandia, podéis volar desde Kuala Lumpur, podéis volar desde Singapur, es súper fácil llegar. Y bueno, si estáis en Bali podéis venir incluso en barco, porque es la isla vecina, está justo a la derecha y tenéis muchísimas opciones. Por ejemplo, un vuelo desde Bali a Lombok cuesta unos 60 euros y en 45 minutos te plantas aquí. Además, el aeropuerto está como a media hora de la zona donde supongo que os querríais quedar, con lo cual está todo perfecto. Pero bueno, también podéis venir en barco, ya sea porque queréis venir con vuestra moto, como hago yo, que me meto en el ferry local y ahí meto la moto y así luego llego a Lombok y tengo mi moto, o porque simplemente os viene bien o preferís venir en barco para ahorraros un poco de dinero. El speedboat cuesta, me parece, unos 30 y algo euros y tarda una horita y media en llegar a Lombok, y luego el ferry local, que es el que cojo yo para poder traerme la moto, ese sí que tarda mucho, tarda unas 5 horas, pero es que cuesta 4 euros venir aquí. Y encima de eso te puedes pillar la moto y así no tienes que alquilarte una aquí, que a veces pues en las zonas céntricas donde llegan los turistas es más caro alquilar una moto. Visados para venir a Lombok, pues como es Indonesia es lo mismo exactamente que en Bali. Probablemente si venís a hacer turismo no vayáis a pasar más de 2 meses, así que con el Visa on Arrival, que es el visado de turista de toda la vida, el que llegas y en el propio aeropuerto te lo puedes sacar, que cuesta 30 euros al mes, te dan 30 días y es posible extenderlo otros 30 días, vais que tiráis. Si queréis estar más tiempo, sinceramente os recomendaría que os vieseis el vídeo que hice sobre visados, porque ahí explico todo, explico el tema visados en Bali, pero aquí es exactamente lo mismo, porque las dos son Indonesia y los visados van por país, no van por isla, así que
todo lo que digo sobre los visados en Bali se aplica al tema visados en Lombok, con lo cual os recomiendo mucho que os veáis ese vídeo. Vamos con el tema de cómo moverse por Lombok. Aquí tengo una mala noticia entre comillas y es que no es tan accesible como en Bali el pillar un Gojek o un Grab, que es el Uber o el Cabify de Asia. Es posible pillar, sobre todo en las ciudades, pero no prácticamente en ninguno de los sitios donde vayáis a estar llegan Uber y Cabify. Entonces necesitas una de dos, o tener tu propia moto como en Bali, tú te alquilas tu moto perfectamente y vas conduciendo a los sitios, te pones Google Maps y te da un montón de libertad, puedes pararte cuando quieras, donde quieras. Yo lo recomiendo muchísimo, pero entiendo que os pueda dar miedo. También os digo, Bali es muchísimo más peligroso. Lombok es que tienes unas carreteras enormes, que es una de las cosas que me encanta, o sea, son demasiado grandes incluso, no sé por qué han metido tantos carriles, no sé por qué son tan anchos, pero es que vas solo por la carretera, o sea que aunque te dé miedo conducir, este es muy buen sitio, vais a ir súper tranquilos. Sí que es verdad que las calles secundarias son un poquito más, no peligrosas, pero sí que están hechas como de tierra, de piedras, pero simplemente vais despacito por ahí y es que el 95% del tiempo vais a estar yendo por carreteras principales y autopistas. Así que yo os recomendaría encarecidamente pillaros una moto porque además es súper barato y vais a estar todo el día usándola porque aquí no se puede ir caminando a los sitios. Bueno, pero Fere, me da igual, que no quiero usar una moto porque me da miedo. Muy bien, porque aquí los accidentes pueden pasar en cualquier parte, así que mira. Esto que tengo aquí es, bueno, no fue culpa mía, pero como digo, es que por muy conductor que seas, me lo hice en Bali, en verdad, pero se aplica a todas partes. Por muy buen conductor que seas, si la gente que te rodea no es buena conductora, puedes tener un accidente y te puede pasar lo mismo. Por eso siempre os digo, por favor, hacedme caso, seguro de viaje. O sea, ya veis, llevo 4 años viviendo en Indonesia, llevo 4 años viajando por aquí, me considero muy buen conductor, he aprendido a conducir como la gente de aquí y aún así no puedes evitar estas cosas. Un tío que intentó girar, no puso el intermitente y me lo comí de frente. Y me cayó el tubo de escape encima del pie y tengo quemaduras de 2.º grado. Esto me habría costado miles de euros porque tengo que ir cada 2 días a hacerme una cura al hospital y en cambio me ha salido gratis gracias a tener un seguro de viaje. Encima el otro día, que esto ya os lo explicaré, pero me picó un escorpión. No os preocupéis, a vosotros no os va a pasar, fue por una idiotez que hice. Pero bueno, que son cosas que pasan sobre todo si haces idioteces. Y aquí todos hacemos idioteces de vez en cuando, con lo cual de verdad, por favor, prometedme que vais a ir con seguro de viaje. Ya sabéis que siempre en la descripción y por aquí os dejo un QR donde tenéis el seguro que utilizo yo. Estoy súper contento con ellos, encima manda un pedazo de descuento para vosotros, así que todos contentos, pero me da igual con cuál vayáis, id con uno, simplemente prometedme que vais a ir con uno. De verdad que no os estoy exagerando cuando os digo que me he ahorrado miles de euros solamente en este último mes con estas dos cosas. Sigo conociendo a gente, sigo encontrándome a gente, sobre todo gente que veis mis vídeos y venís a hablar y me decís que venís sin seguro y yo de verdad es que me enfado muchísimo porque conozco a tanta gente que ha tenido que ir al hospital que, por favor, seguro de viaje, ya me callo. ¿Dónde alojarse en Lombok? Haré un vídeo un poquito más largo explicando más zonas, pero os voy a explicar las principales porque el 99% de la gente vais a ir a estas y de hecho probablemente vayáis a la mitad de las que os voy a decir. Primero tenemos el sitio más común, el sitio donde va todo el mundo, que es Kuta Lombok. ¿Por qué todo el mundo va a Kuta Lombok? No lo confundáis con Kuta Bali porque, por favor, Kuta Bali es una auténtica basura. Fue el primer sitio que se hizo famoso cuando hace 30 años o 40, 50 empezaban a llegar los primeros turistas a Bali, pero ahora se lo han cargado completamente. Kuta Lombok es diferente. Kuta Lombok es una callecita que tiene cafeterías, restaurantes, gimnasios a los lados. Ya está, es simplemente una calle, pero es donde se concentra todo el mundo, sobre todo la gente que vive aquí, porque tienes todo lo que necesitas para tener un estilo de vida pues un poco más sano, por así decirlo. Puedes encontrar absolutamente de todo. Tienes peluquería, tienes de todo en esa calle. Entonces, las calles paralelas son todo casitas y hay un montón de gente que vive aquí por eso, porque es muy conveniente y porque puedes encontrar de todo. Además, está cerquita de unas playas increíbles, no es como en Bali que, por ejemplo, tienes Canggu, que literalmente las playas de alrededor son horribles. Aquí no, o sea, las playas de alrededor de Kuta, incluso la playa de Kuta no está nada mal, pero son increíbles. Así que es una zona buenísima porque en 15 minutos te pones en algunas de las playas más bonitas que has podido ver en tu vida. Os estoy poniendo imágenes para que veáis, todas estas playas están a 15 minutos de Kuta Lombok. Luego tenemos las famosas Gilis. Hay dos grupos de Gilis, quiero aclarar. Una son las súper turísticas, súper famosas, Gili T, que es Gili Trawangan, Gili Meno y Gili Air. Mucha gente se piensa que son Bali, no son Bali, son Lombok. Son 3 islas muy pequeñitas, islas que en 10 minutos en bici te puedes recorrer, porque digo en bici porque ahí no se puede conducir ningún vehículo a motor, solo hay bicis y caballos. Por favor, no pilléis los caballos porque no me gusta nada el trato que les dan, o sea, no sé, me da mucha pena. Si no estáis a favor del maltrato animal, yo os diría y os pediría, por favor, que no cojáis esos caballos. Os alquiláis una bici, además así hacéis ejercicio, hacéis unas buenas patas y todos contentos. ¿Qué pasa con estas islas, con las Gili? Bueno, son bastante diferentes. Gili Air es súper tranquila, es un
un sitio donde me iría para literalmente tirarme en una playa de arena blanca con el agua cristalina y no hacer absolutamente nada en todo el día. Gili Trawangan es todo lo contrario. Gili Trawangan es muy de fiesta, mucho turista, mucho caos, mucho alboroto, mucha gente, de todo. Y Gili Menó diría que es una mezcla de los dos. A mí me gusta mucho Gili Menó y Gili Air. A Gili Trawangan no voy porque estoy en un punto de mi vida en el que no busco esa fiesta y ese caos y ese alboroto, pero bueno, también es donde más opciones tenéis para comer y de todo. Las tres son islas súper bonitas, o sea, el agua es perfecta, la arena blanca, las plantitas, todo. Si os metéis para dentro de las islas veréis un poco más la realidad, que es donde vive la gente local, y muchos viven en una situación bastante precaria, pero bueno, que aquí, como siempre digo, tampoco hay pobreza, o sea, no es gente que está sufriendo, todos tienen su comida, todos tienen su techo bajo el que dormir, así que tampoco os preocupéis, pero sí que es bastante chocante lo que hay como justo en primera línea de playa y lo que puedes ver cuando te metes para dentro del país, de la isla, perdón. Además de eso, tenéis un snorkel súper bonito, hay tortugas marinas que no hace falta ni siquiera coger un barco, o sea, simplemente os metéis en el agua, os ponéis a bucear con las gafas y vais a tener tortugas marinas. Por favor, no las toquéis, es muy peligroso tanto para ellas, porque al tocar su caparazón les estáis quitando la capa protectora, las bacterias que ellas tienen con las que sobreviven a muchas enfermedades que por cierto les podéis pasar vosotros, y luego también puede ser peligroso para vosotros porque podéis contraer alguna enfermedad infecciosa si tenéis alguna herida abierta, incluso con el caparazón de la tortuga os podéis hacer una herida, así que de verdad, por la tortuga y por vosotros, no toquéis por favor a las tortugas, aparte de todo el estrés que les generáis. Cada vez me estoy concienciando más con estas cosas y siento la necesidad de, como tengo al final un altavoz, decíroslo a todos para que seáis conscientes de estas cosas, porque sé que muchos no lo sabéis y no tenéis la culpa, es simplemente que la gente pues no nos lo explican, así que bueno, os lo explico yo. Pasamos a la siguiente zona, que son las Gili del Sur. ¿Qué pasa con estas Gili? Que la gente no las conoce, son súper desconocidas. Si buscáis en internet probablemente os aparezcan, pero hay que buscar bastante más que para las otras Gili. Son unas Gili que probablemente, si os digo los nombres, no las hayáis oído nunca, y la gente no llega hasta aquí porque es más difícil llegar y porque no son tan famosas. Sorpresa, ahora mismo me encuentro en una de estas. Aquí no os voy a decir nombres porque son vídeos que ven mucha gente y estos nombres me los guardo siempre para la gente que confía en mí y compra mi guía o compra mis asesorías. Ahí sí que obviamente tenéis todo, yo por aquí os aporto valor, pero bueno, siempre me dejo algunas cosillas, algunos secretos, sobre todo los principales secretos, tanto de sitios como este, zonas, formas de ahorrar dinero. En esta guía, por cierto, es una guía de Lombok, tengo la de Bali, pero ahora tengo una de Lombok, son más de 120 páginas de PDF, donde tenéis absolutamente toda la información, muchísima más información de la que os estoy dando en este vídeo. Ahí tenéis absolutamente todo lo que sé y podéis comprar el pack de la guía de Lombok y la de Bali, que sale súper baratas juntas, y de verdad, si tenéis alguna otra duda, siempre podéis escribirme y yo os las resuelvo encantadísimo, pero dudo que vayáis a tener dudas después de mirar esa guía. También en la guía obviamente os paso un link a mi lista secreta y privada de Google Maps que tiene todos estos sitios, están ahí guardados, así que de verdad, solamente con los trucos para ahorrar dinero ya estáis ahorrando 5 veces lo que cuesta la guía, pero es que si vais a venir a Lombok o a Bali o las dos, es una inversión. Tenéis también el link por aquí o por aquí, no sé dónde os lo voy a dejar, y en la descripción del vídeo. Pero bueno, seguimos. La última zona de la que voy a hablar es el norte de Bali, y no es el norte, no es la costa, sino que es un poco en el interior, y me diréis, ¿qué hay en ese interior? Bueno, pues tienes los arrozales más bonitos de todo Lombok, tienes las cascadas más bonitas de todo Lombok, es la zona más local de todas las que os he explicado, aunque todas ellas son locales, incluso Kuta Lombok. Y si queréis hacer el trekking del Rinjani, que es el que os he explicado antes, si queréis eso, ver unas cascadas que están al nivel de las cascadas más bonitas de Bali, una de las cascadas más bonitas que he visto en mi vida, todo lo tenéis por aquí, así que yo personalmente os recomendaría quedaros unos días, porque como queráis ir desde Kuta Lombok, por ejemplo, a ver esas cascadas, son 3 horas conduciendo, 3 de ida y 3 de vuelta, así que yo pillaría alguna noche ahí si queréis hacer todo esto. Yo os lo recomiendo, porque la naturaleza que tiene es increíble. Seguimos, esta sección va a ser bastante rápida porque al final en las otras secciones más o menos os lo he ido contando, y es qué hacer en Lombok. Por un lado, como digo, tenéis el surf, sobre todo en el sur, Kuta Lombok, desde ahí podéis ir a las mejores playas para surfear, ya seáis novatos, ya seáis más avanzados, está súper bien. Podéis ir a visitar playas y pasaros ahí el día entero, podéis ir a visitar una de las aldeas Sasak, ver sus casas, ver su tradición, que os expliquen su cultura, sus rituales, absolutamente todo, hacer joyas de plata, un montón de cosas. También cerca de Kuta Lombok tenéis una cueva que se llama la Bat Cave, que a una hora en concreto todos los días, tiene que ser a 1 hora y 1 minuto en concreto, salen todos los murciélagos de ahí, que es cuando atardece, y es un espectáculo. Te pones ahí y ves salir a miles de murciélagos disparados como si fuesen balas de la cueva hacia el cielo, y la verdad es que mola mucho. Luego obviamente a esa hora en el sunset, en la puesta de sol, perdón, que os reís de mí cuando digo sunset, también podéis ir a muchos miradores para verlo, es súper bonito verlo desde Lombok, sobre todo si estáis en las Gilis, tienes unos atardeceres impresionantes. Bueno, y luego vuestra imaginación es el límite, ya os digo que Lombok es una isla igual de grande que Bali, así que imaginaos la de cosas que podéis hacer. Vamos con la seguridad. Lombok es Indonesia, es súper seguro. Lo más peligroso, ya os digo, que es la carretera, son los
accidentes que podéis tener, sobre todo por vuestra propia culpa en moto, de que tomáis una curva y hay gravilla en el suelo y os patináis y os quemáis las piernas contra el asfalto. Repito, seguro de viaje, no voy a ser más pesado. Enfermedades, podéis pillaros una gastroenteritis, la típica Bali Belly, bueno, pues también está en Lombok, también hay Lombok Belly, si bebéis agua que no habría que beber, o sea, agua del grifo, o con algunos alimentos que pueden estar contaminados, pero casi siempre suele ser con agua. Luego también enfermedades, pues podría ser, o sea, aquí hay dengue al final, como en Bali. Es muy infrecuente, pero bueno, existe el dengue. Ahora mismo en España ya hay vacuna contra el dengue, así que os recomendaría que os la pusieseis. También puede haber casos de malaria, pero es que yo no conozco ni conozco a nadie que conozca a nadie que se haya pillado el dengue o la malaria aquí. Pero bueno, que es algo que hay que tener en cuenta, que existir existe. Luego, a ver, siempre que vayáis a nadar en una playa, preguntad si la corriente es fuerte, porque os podéis llevar algún susto. Tampoco conozco a nadie a quien le haya pasado nada, pero bueno, me siento en la obligación de deciros estas cosas. Y luego es que, ¿qué más peligros puede haber? Pues algún hurto menor, alguna estafa que os vais a llevar si no compráis mi guía. Perdón. Y yo diría que ya está. Sí que es verdad que en Bali te sientes ultra seguro, en Lombok también te sientes seguro, pero nada para mí es como Bali. Sí que ha habido un par de personas locales que me han dicho que tenga mucho cuidado al conducir por zonas que no sean nada turísticas. Si conduzco yo solo por la noche, que tenga bastante cuidado, que no me pare en ningún sitio. Yo personalmente no sé de nada que haya pasado a nadie, pero sí que es verdad que un par de gente local me lo ha dicho, con lo cual, como he dicho antes, me veo en la obligación de comentároslo y transmitiroslo a vosotros también. Vale, cosas que tenéis que tener en cuenta para venir a Lombok. Primero, aunque esté nublado, el sol pega muy fuerte, os podéis quemar muy heavy y es algo que no os recomiendo porque os pueden estropear las vacaciones enteras, así que siempre crema solar. Traed dinero en efectivo. En Lombok, sobre todo en Kuta y en ciudades, tenéis un montón de cajeros donde podéis sacar dinero, pero si os vais a zonas locales, aseguraos de que vais con un buen fajo de billetes porque ahí no tienen datáfonos, entonces solamente te pueden cobrar en efectivo y puedes estar en un problema si vas a comer y de repente no puedes pagarles, así que por favor siempre llevad dinero en efectivo, llevad el pasaporte encima siempre, bueno, las típicas cosas. Y yo creo que ya es hora de cerrar este vídeo hablando de presupuestos. ¿Cuánto cuesta venir a Lombok? ¿Cuál es el presupuesto que me puedo esperar por día? Pues bueno, depende mucho de vuestro tipo de viaje, obviamente. Si vais como mochileros, pues puede saliros muy barato, y si queréis más lujos, si queréis quedaros en resort, pues os saldrá muchísimo más caro. Como mochilero yo os diría que por 20 euros al día podéis llegar a vivir. Si os vais a alojar en un hostel, coméis comida local, yo creo que de sobra con 20 euros al día vais que tiráis. Un presupuesto un poco más realista para alguien que esté buscando, pues yo que sé, tener su habitación privada, comer de vez en cuando en alguna cafetería un poco más occidental, darse algún caprichito, algún masaje, 30-35 euros, no estaría mal. Si ya quieres vivir bien, hacer muchas actividades, hacer surf, comer comida mucho más variada, tener un alojamiento bien, con piscina, ya podemos estar hablando pues de unos 40 euros al día, algo así. Haré un vídeo únicamente de cuánto cuesta vivir en Lombok para diferentes presupuestos, diré cuánto cuesta el alojamiento, cuánto cuestan las comidas, no os preocupéis, os lo diré todo. Aquí os lo estoy resumiendo bastante. Y bueno, ya si vais a lujos, si vais a resort, pues puedes gastarte 200 euros la noche perfectamente, 300 ya, lo que quieras, sinceramente. Pero sí, yo creo que por unos 20-30 euros se puede viajar por Lombok perfectamente si tienes un poquito de cuidado. Y yo creo que ya está para este vídeo. Voy a hacer muchos más vídeos de Lombok, entrando en algunos de estos temas de forma mucho más detallada, pero bueno, quería que os hagáis una idea general de lo que es venir a Lombok, y yo creo que más o menos con este vídeo os lo podéis hacer, así que si os llama, pues mirad otros vídeos sobre Lombok que tengo, porque ahí voy a dar, como digo, información mucho más detallada de todo. Si os ha gustado este vídeo y os ha servido, pues YouTube cree que este de aquí os puede interesar. Dejadme todas las preguntas, dejadme todas las dudas que tengáis en los comentarios, ya sabéis que tenéis un montón de links de descuento en la descripción y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.